Para un predicador es un deleite escuchar cuando las hojas de la Biblia empiezan a moverse. Vos decís así el versículo y así se escucha cómo la Biblia se va hojeando, es tremendo. Ha de ser como algún jugador de fútbol como ayer, Boca, Bayern Múnich, que estuvo increíble la hinchada de Boca. Se impresionaron. El técnico de Bayern Múnich dijo: amo ser técnico, pero este partido que hoy estuve dirigiendo me hubiese gustado ser futbolista otra vez, porque el ambiente fue increíble. Así que es muy increíble cuando ustedes están hojeando y aprendemos la Biblia. Y quiero leer muchos versículos con ustedes. Vamos a leer este primer versículo que dice: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, dice el Señor. Después encontramos en Hechos 32-35 el pasaje de la Escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abría su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Y el eunuco dijo a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de otro? Entonces Felipe, comenzando con esa misma porción de la Escritura, le anunciaba la buena noticia de Jesús. Y acá encontramos tres cosas importantes en este versículo. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y a Jesús se lo conoce como el Mesías. ¿Y qué significa la palabra Mesías? Era alguien que era marcado por Dios y un profeta venía y le colocaba un aceite y eso representaba, este hombre era marcado por Dios para cumplir un oficio específico. Jesús era el Mesías, Jesús era el ungido. ¿Y para qué fue ungido Jesús? Nosotros podemos ver el comienzo del ministerio de Jesús cuando él ahí en Lucas 4 entra a la sinagoga y dice lo que el profeta Isaías decía: el Espíritu de Dios me ungió para. Y ahí da unas cuantas descripciones de lo que él hacía. No es el punto ahora. Pero cuando Dios le unge a alguien, Dios le unge para algo. Y a Jesús Dios le ungió básicamente para unas cosas específicas. En la prédica pasada, no sé quién estuvo el sábado pasado, pero les recomiendo que escuchen a los que nos han escuchado, porque generalmente, a mí personalmente, como soy el predicador de los sábados, cuando ustedes le tienen a los predicadores como Cristian, a veces predica el profe, todo eso, nosotros siempre tratamos de organizar nuestro mensaje y tirar hacia un sendero. Estamos apuntando a algo. Y personalmente en mi caso, cuando a mí me da Dios la oportunidad de predicar todos los sábados, siempre tiene algo que ver mi prédica pasada con lo que va a seguir. La vez pasada había hablado de que justamente desde que entró el pecado al mundo, el hombre empezó a meter injusticia. Cada uno empezó a buscar su propio reino, su propia hegemonía, empezó a mirar las cosas de la vida y la gente más débil empezó a pagar las consecuencias. Empezó con Caín, ¿verdad? Hacia Abel, que fue más débil. Después ya Lamec empezó a armarse, empezó a decir: el hombre que le mate a Lamec va a tener más consecuencias. Y así el hombre, ese poder y esa gracia de Dios, esa imagen de Dios empezó a usar para mal. Y después, por eso Jesús cuando vino a predicar, Él comenzó a predicar del reino de Dios. Porque el reino humano es un reino muy injusto. El reino humano siempre es un reino déspota. Pero Jesús vino a poner de vuelta el reino de Dios, el reino de la verdadera paz, el reino que traía la verdadera armonía. Pues bien, Jesús vino básicamente para traer de vuelta el reino de Dios. ¿Qué impidió
que Dios siga gobernando. Porque Dios escogió a Adán, a él y a su descendencia, al hombre y la mujer. Ahora también, entre paréntesis, redes sociales, después de la prédica del domingo del pastor, desastre. Por lo que el pastor dijo con el tema de que si falta un padre y todo lo demás. Dios le creó al hombre y la mujer con su propia imagen. No hay diferencia. Es maravilloso que Dios al hombre y a la mujer le hizo a su imagen. Él les comunicó su gracia, su amor, su creatividad, todas esas cosas. Por eso, hermano querido, en todo lo que nosotros vivimos, esto entre paréntesis nomás, todo lo que el ser humano vive es una bendición en esta vida. Vieron que, y voy a usar porque yo soy muy futbolero, pero voy a usar este ejemplo. Vieron que vemos esas propagandas y cosas así con relación al fútbol donde te dicen, no es solo fútbol. Y muestran, por ejemplo, un niño que cuando le ve a Messi y que se le ayuda a los pobres. ¿Llegaron a ver? No es solo fútbol. ¿Cómo pueden decir que son simples 11 catingudos que corren detrás de una pelota? No. ¿Por qué no es solo fútbol? Te voy a explicar por qué no es solo fútbol. Porque desde que tiene una influencia y una intervención humana, eso dejó de ser solo fútbol. Porque el hombre, todo lo que hace y en lo que vive, el hombre refleja el carácter de Dios y la imagen de Dios. Entonces el hombre le pone significado a todas las cosas que hace. Una reunión de amigos no es solo una reunión de amigos. Un asado entre los muchachos, un chismerío entre las chicas. Esa es una broma. Después me van a tirar a mí. No, mentira. A las chicas les encanta una reunión de merienda entre las chicas. No me tomen a mal lo que son nuevos. Saben que soy una persona que hace bromas. No le quieran liquidar al pastor. No estoy minimizando. Recién le dije que imagen de Dios. Pero yo amo la merienda de las chicas. ¿Sí o no, chicas? Ustedes son testigos. Soy el número 1 en estar ahí, en los cocidos, en los cafés, cuando las chicas se organizan. Eso, chicas y hombres, no es solo una merienda entre las chicas, no es chismerío, no es solamente estar ahí hablando como los hombres queremos minimizar y decir. Hay mucha profundidad. Las mujeres cuando hablan son maravillosas, cómo saben expresarse. Yo le miro a mi esposa y cuando me habla todo ese gesto que hace así con la boca, y yo le digo, qué impresionante, cómo tu lengua y se mueve la boca, increíble. Después cómo saben expresarse. Eso es verdad, es increíble. Yo a veces le digo a mi esposa, así te puedo decir esto, aquello, y necesito que ella me sepa lo que yo estoy sintiendo, pues yo a veces no sé qué yo estoy sintiendo. Y ahí ella me dice, esto, que ahí está. ¿Cómo lo que sabe describir lo que hay en el corazón? Es imposible. Eso es un don que Dios le dio a la mujer. Entonces, hermanos queridos, todo lo que el ser humano vive es algo donde hay una divinidad ahí, tiene un peso, tiene un propósito, tiene una magia, por así decirlo. Entonces, somos imagen de Dios. Pero el problema fue que esa imagen de Dios, por causa del pecado, se empieza a distorsionar. Entonces, Dios, no es que Dios no puede gobernar en un sentido. Dios le delegó a Adán y Eva esa bendición, que ellos, su descendencia, puedan traer, obviamente, la gracia de Dios y puedan manifestar el cielo acá en la tierra. Pero por causa del pecado, esa separación, ese gobierno humano empezó a rasgarse. El hombre empezó a andar por su cabeza, ¿sí? Y se generó una enemistad entre Dios y el hombre. La famosa, ustedes van a ver los predicadores a veces cuando predicamos en las calles, o los hermanos que hacen evangelismo, te dicen, Dios y el hombre están separados y necesitan otra vez que alguien les una. Bueno, como hay una enemistad, ¿qué pasa en el mundo real cuando hay una enemistad? Ustedes saben. Sí, hay guerra, ¿verdad? Pero guerra ya es cuando no hay un acuerdo. Se tiene que usar la fuerza. ¿Qué pasa? Hay un manual de leyes que se hace. El hombre mismo rige su sistema y dice, bueno, mira un poco, él le quitó un diente a fulano. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer justicia? Y que le quite otro diente. Entonces va a ser ley pareja, nadie se queja.
le quita un diente. Entonces ahí surge la famosa ley del talión que ustedes escucharon. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si le quita un ojo, entonces un ojo otra vez yo te quito y así. Pero después el hombre dice, Lamec dice, a Caín alguien le mata, pero si a Lamec alguien le mata, entonces 10 veces el castigo. Entonces el hombre empezó a volver también la ley un poco, a ser un poco injusta, ¿verdad? Entonces cuando hay un problema, ¿qué hacemos? No, vamos y le denunciamos a la gente en la comisaría, ¿verdad? Y cuando vos le denunciás a la comisaría hay un policía que protege. Y después vos tenés que tener un abogado. Y tiene que haber alguien que medie entre las partes. Alguien tiene que mediar. Y generalmente el que media tiene que ir a hablar con el otro y le dice, bueno, ¿cuál es lo que es el problema? ¿En qué es lo que te afectó a mi cliente o mi amigo o lo que sea? Y bueno, realmente mi celular, tu celular. Bueno, ¿y cuánto cuesta un celular nuevo? ¿Y cuánto cuesta vamos a poner un último modelo? Sé que hay más de 10 millones de guaraníes. ¿Sí o no? Bueno, 10 millones cuesta. Si te da 10 millones vas a estar bien. Estaría bien, pero toda mi vida, todo mi archivo, vos tenés ahí más de 1 tera de mi vida, de fotos, de mi perro, de esto, de aquello. Yo no me voy a sentir resarcido si me trae un teléfono solamente. Entonces, ese mediador dice, bueno, ¿cuál es el problema? Entonces tenemos que buscar solución. Y se va al otro lado y le dice, mira, él quiere un teléfono nuevo, pero como ahí estaban sus fotos, estaban todas esas cosas, necesitamos solucionar esto. Y bueno, me pide 2 millones más encima, entonces 12 millones. 12 millones, ¿está bien? Bueno, se van entre los mediadores. El mediador, se va y dice, con 12 millones estoy feliz. Ahí yo ya me siento resarcido. Entonces el otro le da y quedan felices. ¿Sí o no? Bueno, estos versículos que yo le estuve leyendo y estos ejemplos que estuve dando, ahí Jesús habló de que mi reino no es de este mundo. Uno de los oficios y de las obras de Cristo era volver a traer el reino. Y eso es imprescindible para nosotros, para que Él traiga el reino, pero sigue siendo imprescindible para nosotros que Él siga siendo el que está a la diestra del Padre, y ya te voy a explicar. Segundo, otro de los oficios de Cristo, Él es el que trae la reconciliación. Por eso acá hemos visto en este versículo que leí que Él es el sacerdote, Él es el que va a intermediar en representación de los hombres, va delante de Dios. Porque ningún hombre podía acercarse a Dios por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria. Jesús entonces como hombre, porque Él se encarnó y su sustancia humana Él lo toma de María, ¿sí? Él es hijo de la Virgen María, Él nace, se encarna, engendrado por el Espíritu Santo, y Él como hombre va y le dice a Dios, ¿qué es lo que el Señor te debe? ¿Qué iPhone es lo que te debe el ser humano, Señor? ¿Qué iPhone es lo que te debe? Yo como los hombres. Entonces Jesús cumple ahí una función de sacerdote, el verdadero sacerdocio. Porque todo lo que vimos en el Antiguo Testamento del Viejo Pacto era una representación nomás de lo que realmente Jesús, que iba a ser el sacerdote verdadero, que representa a la clase de Melquisedec, que no tiene principio ni fin. Entonces Él, ahora, el problema se vuelve más grande acá, que el problema no es un iPhone. El problema es que el primer Adán falló y todos estamos en Adán, todos somos pecadores. Quitale a Adán de lado y ahora evalúate vos. Mentís, a veces no sos una persona que le amás a Dios sobre todas las cosas. Te creás ídolos, invertís más cosas en las cosas humanas que a Dios mismo. Todos somos pecadores, vamos a decir, todos pecamos también. Entonces, la única manera es que Cristo no solamente es el sacerdote, sino que Él mismo es esa ofrenda, como estamos leyendo acá en Isaías 53. Porque lo que Felipe le estaba explicando al eunuco era Isaías 53. Que Jesús toma nuestro lugar y Él muere por nosotros. Entonces Jesús cumple ese oficio de
de rey, porque Él va a traer el reino de Dios, pero la única manera de que el hombre vuelva es a través de ese sacrificio de Cristo. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo sabemos todas estas cosas? ¿Cómo sabemos todas estas cosas? Solamente porque un profeta tuvo que habernos dicho. Cristo cumple también esa función, porque ahí, como dice Felipe, y comenzó a enseñarle todo lo que la Biblia decía de él, lo que dice de Cristo. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Porque Cristo es el profeta que revela la verdad de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Nadie estuvo antes con Dios, pero el que vino del cielo, ese es el que te enseña todas las cosas. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Los profetas del Antiguo Testamento querían saber de qué persona el Espíritu el Espíritu de Cristo que estaba en ellos hablaba. Muchos vieron, por ejemplo, partes donde habían figuras de Cristo en el Antiguo Testamento, y los teólogos llaman esas teofanías, como que apariciones o manifestaciones de Dios, y se cree también que fue Cristo. Pero nosotros sabemos que todos ellos hablaron por causa del Espíritu de Cristo, por lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos todas estas cosas? Porque Cristo es el profeta. Cristo es el que trae la verdadera revelación de Dios. ¿Cómo sabemos que que alguien tiene que morir por nuestros pecados? ¿Cómo sabemos? Porque Cristo vino a traer esa revelación. ¿Cómo sabemos cuál es la verdad de lo que Dios anhela y desea de nosotros? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Porque Cristo es el profeta que nos trajo estas grandes verdades. Así que Cristo fue ungido para esto. Básicamente, ese reino humano no podía volverse a plantar, porque nuestro reino no es de este mundo. Si nuestro reino era de este mundo, ahí dice, yo iba a enviar ángeles. O sea, Cristo iba a traer ángeles y iba a empezar a destruir a las fuerzas romanas. Jerusalén todavía esperaba esa redención, pero Jesús le dice, gente, Israel va a ser destruida. En el año 70 fue destruida, porque ellos esperaban esa redención de Israel. Entonces su gobierno no era humano. Y si él quería vencer al enemigo humano, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no era el César el enemigo, no era el estado religioso el enemigo era el pecado, el enemigo era esa maldad que se había colocado en el centro de la humanidad. Y había una sola manera de vencer. Y Cristo dice en Colosenses que Él a través de la cruz le exhibió públicamente a todos, y el acta de los decretos que no era contrario. O sea, en esa época, cuando alguien moría en una cruz, se ponía ahí por qué moría. Por ejemplo, violador, estafador y no sé qué cosa. Y bueno, eso que nos era contrario a nosotros, que nos acusaba a nosotros, Jesús lo clavó en la cruz y nos trajo el perdón de pecados. Por lo tanto, ahora Cristo reina. Cristo es rey. Bueno, vamos a leer los versículos. Vamos a leer los versículos de Cristo como profeta, por ejemplo, para que vean que yo no estoy inventando. ¿Está bien? Lucas 4, 18, 19, 21. Lo que les dije, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar a los cautivos, para que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Luego comenzó a hablarles, la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. ¿Quién es el profeta de profetas? Cristo.
En mi primer libro te conté, Teófilo, acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hechos 1, 1 al 2. Todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de darle a sus apóstoles elegidos más instrucciones por medio del Espíritu Santo. Hebreos 2:3. ¿Qué nos hace pensar que escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande que fue anunciada primeramente por el mismo Señor Jesús y luego nos confirmaron quienes lo oyeron hablar? Ahí está. Hermanos, la revelación de los apóstoles. Nadie puede venir a decirte que es su revelación. Porque lo que los apóstoles anunciaron es lo que primero ellos oyeron hablar. Si alguien viene a enseñarte algo que está en contra de la enseñanza de los apóstoles, es una mentira. Esa gente que dice un ángel del cielo me reveló, o tuve esta iluminación, o tuve esta experiencia, y va en contra de lo que enseñaron los apóstoles, es mentira. Por más que te haga temblar, por más que te haga sentir cosquillas, por más que te haga sentir bien, por más que te haga llorar y reír, si va en contra de la enseñanza de los apóstoles, es mentira, porque lo que ellos anunciaron es lo que oyeron hablar de Jesús. Y las experiencias espirituales son verdaderas. Pero si vos te dejás llevar por ellas, en contra de lo que enseñaron los apóstoles, entonces sos una persona que primero gobierna lo emocional y lo sensacional. Mira las prácticas orientales, mira las manifestaciones, son casi iguales a las que muchas veces nosotros decimos, es Dios en mi vida. Porque siento una paz increíble, siento esto. Hay gente que practicando ciertas artes orientales dice que su vida fue ordenada, que sintió una paz increíble que no sintió antes. Y esa se llama paz humana. ¿A quién no le gusta tener? A mí me encanta. Hay un mundial de fútbol, de clubes, y yo soy de esos que quiero sentarme en el sofá y que nadie me moleste. Esa es mi paz, tremendo. ¿A quién no le gusta eso? Entonces, hay cosas espirituales que son parecidas. Acuérdense que Moisés, Aarón, tiró la vara. Y esa vara se convirtió en serpiente. Y después vinieron los magos del faraón y tiraron otra vara. No dice la Biblia que fue magia. No dice la Biblia que parecía serpiente. No, también se convirtió en una serpiente, dice. Y después hubo otras plagas. Y ellos, para mostrarle al faraón, ¿sabe qué hacían? Mira, nosotros también podemos hacer esto. Moisés convirtió el río Nilo en sangre. Y los magos hicieron lo mismo. ¿Parecía sangre? No. Hicieron lo mismo, dice la Biblia. Para que vean, las artes mágicas están ahí y son parecidas. Pero lo que marca la diferencia es la enseñanza de los apóstoles, porque ellos oyeron lo que Jesús les enseñaba. ¿Cuál es la diferencia? La enseñanza de los apóstoles prevalece sobre la mentira. Por eso esa serpiente del Señor le comió a la otra serpiente. ¿Sí o no? Amén. Bueno, gloria a Dios. Cristo el sacerdote, eso pueden leerlo en Hebreos. Cristo el verdadero sacerdote que trae el sacrificio perfecto. Los sacrificios antes no se ajustaban a la realidad del pecado del hombre. No podían hacernos perfectos delante de Dios. Es un juicio
que se tiene que desarrollar. Justamente a Jesús se le llama el mediador de un nuevo pacto. Y ahora, por ejemplo, está muy de moda, yo que soy abogado, otro abogado acá, han de saber, está muy de moda porque la gente ya no quiere entrar en tema judicial. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a pagar un árbitro. Y ese árbitro, las partes pagan y vienen y ponen sus quejas ahí y a través de un arbitraje se concilia la situación. ¿Sí? Y ese es el mediador. Y Cristo es el mediador del nuevo pacto, pero ese pacto tiene que hacerse con sangre. Entonces tiene que ser un sacrificio perfecto, que nos haga a nosotros santos delante de Dios. No solo un cambio natural, no solo un cambio de corazón, porque si a vos te cambian el corazón, eso no cambia tu situación judicial delante de Dios. Vos podés decir, ahora soy buena persona, Señor. Ah, bueno, vos sos buena persona. ¿Quién me da el iPhone? Vos te vas y le decís, varón, tu iPhone se fue a la B, pero ahora soy buena persona. Y vos pensás que el otro va a decir así, increíble, vení acá, buena persona. No, todo lindo, me encanta, qué buena persona, me encanta tu nueva vida, qué bendición. ¿Dónde está mi iPhone, varón? ¿Entendés lo que te digo? Entonces no es solamente algo interno, o sea, hay un tema judicial que se tiene que resolver. Entonces Cristo debe pagar por completo esta justicia que Dios demanda de la humanidad. Porque el hombre realmente hizo cosas malas. Pablo o Pedro, no me acuerdo, porque este es un versículo que me viene ahora, dice, Pedro, el San Pedro dice, Dios le va a liberar de esta generación perversa, dice. ¿Vos sabés lo que es? Con la salvación, Dios te está liberando de la generación perversa. Porque cuando un pedazo de levadura toca la masa, eso leuda toda la masa. Y cuando el pecado entró al mundo, realmente la maldad vino a la humanidad. Y ahora hay una generación que va en contra de la ley de Dios. Perversa, vos en tu mente pensás, son todos demonios. No, perverso es algo que está pervertido, que está torcido. Y lo que es torcido crece mal y falla el blanco. O sea, un árbol que fue plantado de una manera tenía que crecer así. El reino de Dios es como un árbol plantado que crece, dice, y alberga a las aves del cielo. Crece recto a la manera de Dios, pero un árbol torcido crece mal. Y entonces va para mal puerto, no puede dar los buenos frutos y todo lo demás. Entonces, Cristo es el único que pudo entrar al lugar santísimo. Porque tiene que haber un representante de los hombres que pueda entrar al lugar santísimo para poder pedir misericordia por tu vida. Cuando vos sos un criminal, vas a necesitar un abogado. Vas a necesitar a alguien que presente tus cargos delante del juez. Y el único que estaba limpio para poder entrar a ese lugar santísimo es Jesús. Y Él va y entra con un sacrificio porque Él ya sabía lo que el Padre demandaba. Entonces Él entra con el sacrificio perfecto para que nosotros podamos recibir perdón judicial. Y Dios pueda declararnos justos porque ya alguien pagó por vos. Y de ahí en más, entonces Dios hace que vos seas una buena persona, como vos que le tenés al Espíritu Santo, sos una buena persona. Amén. Tiene que solucionar el tema judicial y después el tema emocional, el tema espiritual. Ahora, ¿qué implicancia práctica puede tener esto para tu vida? Quiero decirte, Cristo sigue siendo el profeta número 1 hoy todavía. Él envió a su Espíritu Santo. Y quiero decirte una cosa, si vos sos hijo de Dios, Dios prometió que no te va a faltar su palabra.
Dios prometió, vos no necesitas ser un superhombre. Vos no necesitas ser el hombre más espiritual de todos. No necesitas ser el más quebrantado. Yo te quiero decir una cosa. Cristo es la revelación de Dios. Él está a la diestra de Dios. Y Él prometió darte el pan espiritual todos los días. La Biblia dice, tenemos la unción del Santo. Y la unción nos enseña todas las cosas. ¿En qué puede afectarte prácticamente este oficio profético de Jesús? A vos, hijo de Dios, que Dios no va a dejar de hablarte. Dios no va a dejar de guiarte. El profeta era aquel que se subía al monte para traer la revelación de Dios y bajar al pueblo, para que el pueblo entienda cuál es la voluntad de Dios. Y Cristo prometió darte su voluntad, enseñarte la palabra, consolarte en el sentido espiritual. Él va a iluminar tu entendimiento. Vos decís, Señor, yo en matemáticas me aplacé, en literatura me aplazo, castellano era más difícil que no sé qué. Leer la Ilíada, eso nunca en la vida, por favor, líbrame de eso. Señor, nunca, nada intelectual. Te quiero decir que Cristo va a iluminar tu entendimiento. Sos un hijo de Dios. ¿En qué implica esto? La práctica de que Cristo es el profeta. Dios te va a hablar. Dios habla. Dios se comunica. Dios expresa lo que el Padre le dio. Él prometió darle a su pueblo hasta el último día. Ese día que te vas a morir, hasta ese día Dios trae su voluntad a tu vida. Y cuando estés ahí en el cielo, ahí va a estar muy feliz. Señor, gracias porque me libraste de mis hermanos que son muy argeles. Humor negro, gente. No ven las cosas. No ven esas novelas americanas. Vamos, ríanse conmigo también. Me junté mucho con Darwin últimamente. Y después tengo un amigo en Encarnación. Todo es sarcasmo, humor negro. De verdad, le digo, yo nunca me reí de esas cosas, pero me junté con ellos y se me pegó un poquito. Pero igual es súper argel, así que no importa si no se ríen. A mí nomás me genera gracia de repente. Pero chicos, ustedes pueden entender esto. Este oficio de Jesús. Jesús fue ungido como un profeta también. Es una de sus labores. Y te dejó la parte espiritual a vos. Es un regalo. Que nadie venga a decirte que vos tenés que hacer 10 días de ayuno para recibir palabra de Dios. Pablo en Colosenses condena justamente porque mucha gente dice, para que yo reciba una revelación especial, tengo que ser un poco ascético en ciertas cosas. Tengo que retraerme de ciertas cosas. Tengo que hacer ciertas cosas. No. Cristo es suficiente para que vos recibas una palabra de Dios. Pero yo no te veo motivado. ¿Vos sabés lo que es que Dios te va a comunicar su verdad? ¿Vos sabés lo que es eso? Obviamente con eso yo no te digo que es mágico, implica ciertas cosas que vos tenés que hacer. Que por ejemplo, háblame Señor y deja tu Biblia ahí que se llene de polvo. ¿Qué es lo que es eso? Abrí la escritura porque en ella dice, escudriñamos. ¿Qué es lo que es escudriñar? Es buscar, es empezar a leer, es meditar, alegrarte en la palabra del Señor. ¿Cómo va a decir Dios me va a hablar y vos nunca venís a la prédica? Si acá justamente escudriñamos la palabra para traer esa enseñanza. Entonces un regalo muy lindo para vos. Gente, el oficio de Cristo sigue cumpliendo eso en tu vida. Así que hoy tenés que celebrar porque Dios va a hablarte. Yo hoy no voy a admitir que nadie esté celebrando
esta noche, después de escuchar esta palabra. Algo tenés que hacer. Te vas a reunir ahí con los hermanos, hace frío, va a haber por lo menos mundial de clubes. Algo va a hacer mi hermano querido. Te va a declarar una hermana. Este es tu día, varón. No, hermano, hoy se festeja. ¿Vos sabés lo que es? Que la palabra de Dios se te dio como regalo a todo aquel que cree a un hijo de Dios. Yo con eso concluyo la parte de profeta. Si esto no te entró, ya no te entró. Si vos decís, no, a mí Dios no me habla porque yo soy feo, porque yo luego no soy buen cristiano, no sé qué cosa, o no sé si Dios me ama y la vida me engañó, no entendiste nada de la prédica. Seguí pensando demasiado en vos y no en Cristo. Justamente de eso se trata. Él no es el que se fue ahí arriba para bajarte la revelación. Vos no te podías ir hasta allá. Y por eso Él se fue y trajo la revelación para hablarte. Entonces no se trata de vos, se trata del amor de Cristo. Se trata de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Amén. Así que Dios le habla a todos sus hijos. Te va a guiar. Imposible que te pierdas con el Señor. Es lámpara a tu camino. Jamás te va a guiar al infierno. Jamás te va a guiar a tu perdición. Te va a guiar a tu santidad. Te va a guiar a su gracia. Te va a guiar a recomponerte, a reestructurarte, a nacer de nuevo, a tener una vida nueva, a arrepentirte de tus pecados, a no amar la carne. Te va a guiar. Como sacerdote, ¿en qué implicancia práctica puede tener en tu vida? Que Él sigue intercediendo por nosotros. Todavía no somos perfectos. Todavía no llegó el momento, el día del Señor. Todavía no vino la resurrección. Todavía somos débiles. Todavía como cristianos caemos en ciertas áreas. Pero Él está intercediendo por nosotros. Él es el representante de la humanidad que no falló. El primer representante, Adán, falló. El segundo, Adán, es perfecto, es espíritu vivificante y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y le envió al Espíritu Santo y a veces vos no sabés ni qué pedir. A veces estás más carnal que te va a pedir cualquier cosa, pero el Espíritu Santo intercede con gemido indecible porque Él sabe cuál es la voluntad de Dios. Así que Dios va a seguir intercediendo por tu vida. Porque ese gran sacerdote entró a su presencia y está ahí a la diestra del Padre. Y todavía tiene los clavos, las heridas en sus clavos. Perdón, los clavos, la herida de los clavos en sus manos. Gente, nosotros somos más que vencedores. Ya no podemos perder. Como Pablo dijo, estoy angustiado, pero consolado por el Señor. Así que Cristo va a interceder por tu vida. Y voy a terminar con esto, porque es la parte que más me gusta a mí. Ustedes saben que siempre hubo problemas doctrinales en el mundo cristiano, desde la antigüedad. Entonces los santos apóstoles de Dios luego ya empezaron a escribir. Y esas escrituras que ellos empezaron a dejarnos las epístolas eran para organizar a la iglesia, para traer direccionamiento y orden a la iglesia. Después, obviamente, Dios está en Dios es un Dios inteligente y de orden. Jesús lo es el Logos. Entonces hubieron filósofos griegos que estudiaron muchísimo sobre la lógica, sobre ordenar, sobre la parte académica y todo eso, y eso también influenció en el cristianismo. Y el cristianismo empezó a sistematizar sus enseñanzas para poder, si vos sistematizás tu enseñanza y vos ves lo que es lógico, lo que rebate lo que es ilógico, entonces vos podés comparar entre lo falso y lo verdadero. Y eso es lo que hizo el cristianismo, empezó a academizar las cosas. Hasta que después, ahí en Inglaterra, nosotros vemos que se tuvo que unificar también el sistema de creencia y se hizo el catecismo de Westminster, por ejemplo, que es una confesión de fe cristiana. Y
En el Catecismo Menor, que es un libro, es una parte más pedagógica, dice una cosa tremenda sobre el oficio de Cristo como Rey, que para mí es uno de los predilectos. Y no es la primera vez que lo digo acá, pero hoy quiero hablar un poquito de eso. Es la pregunta 26 de ese Catecismo Menor, que me parece que era para los niños, ¿sí o no? No sé dónde leí una vez que era para los niños y a mí lo ya me era difícil de entender y lo que habrá sido esa gente en esa época. Bueno, dice, este es el oficio como Rey de Jesús. No tenemos que minimizar, esto es algo que nosotros nomás los cristianos nomás separaron para que podamos entender. No es que la Biblia te dice abiertamente, o sea, yo te leí todos los versículos donde Jesús es profeta, donde Jesús es sacerdote, donde Jesús es rey. Nosotros nomás hacemos esa división. Dice, eran 7. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de rey? Dice, mira, Cristo ejercita el oficio de rey. El que se va ahora perdió la prédica completa porque esta parte es nutritiva. Aguantame un poquito más, 10 minutos y después nos vamos a festejar. Apretá tu 2.000, 20.000 varón. Una empanadita por lo menos, con eso vamos a festejar. Dice, ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de rey? Cristo ejercita el oficio de rey. Atendé, sujetándonos a sí mismo, rigiendo y defendiéndonos y restringiendo y venciendo a todos sus enemigos y a los nuestros. Sujetándonos a nosotros mismos. La implicancia práctica ahora de que Jesús es rey. Hermanos, el reino de Dios no es este mundo. Justamente pueden ver las predicaciones, el testimonio de los mártires, de cómo ellos hablaban de que el reino no era de este mundo. No significa que Jesús no sea rey de todas las cosas. Pero primeramente, ¿saben cómo Dios opera en su reino? Como dice la Biblia en Efesios, Él es la cabeza. Él es el primero. Él es el que se puso como cabeza y a la iglesia como su cuerpo. Dice, ninguna de mis ovejas, lo que el Padre me dio, ninguna de mis ovejas van a ser quitadas de mis manos. Dice. Quiere decir que no hay nadie que pueda venir y tener un poder mayor que Jesús, porque Él es rey, y poder despojarle a su iglesia. No hay. Dice el Catecismo Menor, sujetándonos hacia sí mismo. Y como este reino no es de este mundo, dice la Biblia que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora que nosotros nacimos de nuevo, nos arrepentimos, somos parte del reino de la luz. Ya no somos enemigos de Dios, somos adoptados sus hijos y estamos bajo este reino que Jesús dijo que ya está entre nosotros. Ni el diablo pudo contener que el Espíritu Santo te convenza a vos y te persuada para que creas el Evangelio. Porque la Biblia dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del glorioso Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, ni el poder de las tinieblas pudo cegarte a vos para que creas en Jesús. Porque hay un rey que le venció y ahora su Evangelio es distribuido y predicado a todas las naciones. Ese Evangelio creído en el mundo, dice San Pablo. Y nosotros somos parte ahora del reino de las tinieblas. Pero nosotros que estamos en ese reino de Dios, todavía somos muy débiles. Somos todavía esos hijos del rey que estamos formando parte de ese territorio espiritual, de esta luz espiritual, pero todavía somos débiles. Y como dice Pablo, militamos todavía en las cosas espirituales, pero
andamos en el espíritu, pero andamos en la carne también en un sentido. Y todavía, aunque nosotros estemos en el reino de Dios, la carne opera poderosamente. Todavía a veces queremos farrear, queremos emborracharnos, todavía queremos ser concupiscientes. En cierto sentido, muchos de los que están acá luchan con muchas áreas pecaminosas. Pero ¿saben qué Jesús hace? Él como rey dice, nos sujeta hacia Él. Nosotros podríamos ya haber corrido si era por nosotros, haber salido del reino de Dios, corrido hacia las tinieblas, sumergirnos al pecado, meternos a ese lodo cenagoso. Pero ¿sabes qué hace este rey? Te sujeta hacia Él y no permite que la iglesia vaya a ser, ¿cómo se dice? Como aquellas ovejas que se esparcían. Ya no permite. Porque dice la Biblia, ustedes van a ser esparcidos, dijo, pero cuando Él sea levantado, Él atraerá a todos hacia Él. Y eso es lo que hace este rey. Y este rey no va a permitir a sus hijos, aunque estés en tu momento más doloroso, en tu momento más difíciles, Él siempre te va a traer hacia Él. Porque Él es el rey y Él venció. Y no hay manera que una de sus ovejas alguien le estirpe de sus manos. Porque Él es el rey. Y eso es maravilloso. Porque Él te sujeta hacia Él. Y te puedes imaginar si eso dependía de vos, hermano. ¿A dónde íbamos a estar? ¿A dónde íbamos a estar? Pero Él te atrajo hacia Él y no va a permitir, como su buena oveja, que vos te vayas de su reino. El reino de Dios. Y para mí esto es maravilloso. Que Cristo, aunque vos creas que te fuiste y que ya Él no está contigo, ocurre algo en tu vida donde Él una vez más te sujeta hacia Él. Te atrae. Porque es rey. Y eso es maravilloso, es tremendo. Él es la cabeza. Él muestra su gobierno al mundo, guardando a los suyos, proveyéndoles, protegiéndoles, dándole propósito y esperanza. Una tierra, una ciudad y un reino. Aunque seamos peregrinos, sabemos porque Él dijo, yo tengo una casa para ustedes, yo tengo alimento para ustedes, tengo provisión para ustedes. Él nos sujeta hacia Él mismo. Él es el rey, el que provee, nos da propósito. ¿Qué es el hombre sin Dios? ¿Qué es el hombre? Íbamos a estar en cualquier parte, nuestro propósito, nuestra identidad. Buscamos identidad en los placeres, buscamos identidad en el matrimonio, buscamos identidad en el trabajo. El ser humano trata de buscar en cualquier lado propósito, como le estuve hablando, porque tiene una parte de divinidad, pero eso siempre le lleva a un camino de muerte sin Dios. Pero Cristo en su reino nos da propósito, porque dice la Biblia en Mateo 25 algo maravilloso: benditos de mi Padre, vengan a heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Esto es maravilloso. El rey te atrae hacia Él y a su gobierno. Eso de que sujeta a sí mismo es también revelador. Aunque hay aún carnalidad, como ya le dije, no va a permitir que la carne gobierne, sino que el Espíritu gobierne a través del poder del Espíritu Santo. Y ¿saben qué? A veces nosotros decimos, Señor, pero si vos sos el rey, ¿por qué todavía hay guerras? ¿Por qué todavía hay situaciones que parece que vos no estás en control? Yo quiero decirte algo. A través del reino de Cristo, mostrando cómo Dios sujeta a la iglesia hacia Él, es una manera de que la gente vea de que Dios está en gobierno y de que Él es el rey. Porque la iglesia fue llamada a manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A veces nosotros decimos, ¿por qué, Señor, no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? ¿Por qué permitiste ciertas cosas?
Porque Cristo está gobernando a través de su iglesia. Y a través de su iglesia está mostrando su amor, su gracia y su luz. Y esa es una bendición. ¿Y en dónde vemos eso? En nuestra debilidad. Porque ustedes saben que somos débiles todavía. Ustedes saben que hay rasgos de pecado todavía. Pero sin embargo, estamos acá sentados en una iglesia queriendo servirle al Señor con todas nuestras fuerzas. ¿Sí o no? Estás reinando con Cristo, como dice Pablo. Eso es maravilloso. ¿Qué es regir? Dice que Él rige. Y esa palabra regir, estuve viendo que el original viene de esta palabra poimen, algo así, es de pastor. Esta palabra regir, puedo decir regir, y bueno, ¿cómo regir con vara de hierro? Sí, también Él va a regir con vara de hierro a las naciones. Está esperando que la iglesia predique, que la gente se arrepienta y es paciente para con todos. Va a llegar un momento donde al que le guste, Cristo va a reinar. Y al que no le guste, Cristo va a reinar. Como dice Filipenses 2 y dije la vez pasada, todos vamos a doblar nuestra rodilla, aunque estemos no de acuerdo. Porque todos vamos a resucitar, sea para bendición o sea para muerte eterna. Pero por el momento, esta palabra regir, como Cristo dice, ejercita su oficio, dice rigiendo. Y esta palabra regir es gobernar y dirigir a su pueblo hasta su venida, pero de un aspecto espiritual, pastoralmente. Él rige pastoralmente. Él te va a dirigir, Él te va a llevar por los senderos donde vos puedas comer el pasto espiritual. Como dice la Biblia, Jehová es mi pastor, o Yahvé es mi pastor, nada me faltará. Él me va a guiar por sendas de justicia. Y cuando pase por la sombra de valle de muerte, su vara y su cayado me infundirán aliento. Él rige nuestras vidas, dirige nuestra vida. Él es el pastor que va adelante y las ovejas oyen su voz y la siguen. Eso es cuando dice que Él ejercita su función de rey. Cristo está a la diestra del Padre, reinando, dirigiéndote pastoralmente, mi querido hermano. No estás sin pastor. Tenés un pastor que rige con su vara de amor y ya lo va a hacer con vara de hierro también. Está a cargo del timón. Cuando habla de que Él rige, nadie puede venir a tomar el timón del barco. Nadie. Nadie puede decir, ahora nos vamos para acá. ¡Fum! No, Jesús tiene el timón. Y nadie tiene el poder de quitarle ese timón para que el barco llegue a su destino. Ninguna obra del diablo, de la maldad, puede tomar su lugar. Y esto te debería dar paz y tranquilidad, como dice la Biblia en Romanos. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él mismo nos justificó, ¿quién va a poder acusarnos? ¿Quién va a poder condenarnos? Es más, Cristo fue el sacrificio por nuestra vida. ¿Quién va a poder apartarnos del amor de Dios en Cristo Jesús? Nadie. Él rige, Él gobierna, Él dirige, Él pastorea. Nadie va a poder tomar control del timón de tu vida. Es Jesús, porque Él es el Rey. Te van a pasar cosas en esta vida, vas a sufrir, no vas a irte al infierno. Dios te va a salvar, Él se va a asegurar hasta el final de mantenerte bajo su reino, porque nadie manda más que Él. Y tiene derecho porque lo ganó. Amén. Se festeja esta noche lo que sea. No tenés un peso, 8,000 una vaca ahí, pone una vela, le decía a tu esposa te amo, acá hay un pan trincha, festejamos. Somos ciudadanos del reino, somos hijos del rey. Él es mi sacerdote, es mi profeta y es mi rey y me va a guardar hasta el final. Eso es para vos, Él lo logró. Bueno, terminamos con esto, que ya no hace falta ni explicar.
Anda en tu casa y medita con esto. ¿Dónde se me fue? Dice, nota es complicado, che. Vos sabés que yo hasta hoy día no sé cómo poner en blanco esto. ¿Cómo se pone en blanco? Le digo a mi esposa, ella maneja todo, pero tenía consejería hoy. Acá está. Dice, defendiéndonos y restringiendo y venciendo a todos sus enemigos y los nuestros. Si vos estás en Cristo, si vos sos un hijo de Dios, Jesús dice que Él restringe la fuerza del mal. Eso es acá con los hijos de Dios y también los de afuera. El Espíritu Santo restringe. No va a pasar nada en tu vida que no tenga un propósito eterno. No va a pasar nada en tu vida, algo que no sea que Dios esté formando en vos. Todo está restringido. Es Él el que tiene el poder absoluto de ir encaminándote a la santidad, ir purificándote y guardándote irreprensible para el día del Señor. Tus enemigos están a matar, están a matar. El diablo a muerte contigo, a muerte contigo. Pero está totalmente restringido. Y acá está lo más increíble. Venciendo a todos sus enemigos. Cristo Rey. Venciendo a sus enemigos. Pisando a sus enemigos. Y lo más lindo de todo, a los nuestros. Dice, Él es la cabeza y puso a la iglesia como su cuerpo y a todas las cosas bajo sus pies. Como dice la Biblia, ninguna fuerza de las tinieblas les podrá hacer daño. Teman a quien puede matar, no teman a quien pueda matar el cuerpo, más bien teman a aquel a que puede destruir su alma en el infierno. Porque más que las cosas humanas que sufrimos y vivimos, más que eso no pueden hacernos. Cristo guarda nuestra alma perfecta para ese día maravilloso. Y vamos a ver a nuestro enemigo bajo nuestros pies. Y vamos a festejar con Él. Y eso ya comenzó ahora. Porque somos hijos suyos. Dios nos llamó a reflejar su carácter, la santidad, la gracia. Así que no temas y cree solamente en la obra que Cristo hizo en nuestras vidas. Amén.